cansado de que te boxeen y que te llegue un tryhard y te mate? Pues bien, quédate porque en este video te enseñaré cómo aprender a hacer y dominar el Peace Control en Fortnite. Te enseñaré paso a paso desde lo más básico hasta lo más avanzado. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas el último consejo, ya que este te ayudará a ser un pro en Fortnite. Y el primer paso para mejorar y ser un tryhard en Fortnite con el Peace Control son los mapas optimizados y hechos especialmente para hacer Peace Control. En este tipo de mapas vamos a aprender a controlar y manejar lo básico del Peace Control, ya que esta es la clave de los pro players. Al practicarlos diariamente hará que mejoremos cada día un 1%, y una vez que hayan pasado 30 días vamos a ser mucho mejores de lo que éramos el primer día. Así que el primer mapa que vamos a practicar en creativo es Raider Peace Control volumen 3. En este mapa tendremos varios escenarios diferentes para practicar nuestra mecánica de Peace Control. Tiene un total de 23 zonas, 8 de ellas te enseñarán las mecánicas más comunes en una partida. Como pueden ver, por aquí me meteré al nivel 1 para que vean cómo es. Yo lo hago despacio para que ustedes puedan ver y puedan hacerlo bien. Y no solamente hay de esta manera, hay muchas maneras, como por ejemplo esta o esta otra. Como pueden ver, todo es de creatividad y de pensar en cómo queremos matar al enemigo. Y las otras 15 zonas que hay es en las que hay que hacer movimientos más complicados y difíciles. Al momento de jugar cada nivel tendrán infinitas repeticiones. Una vez que lo acabes se volverá a repetir automáticamente. Y recuerda que no es una carrera de tiempo, puedes ir tranquilo y poco a poco para que le cojas la práctica. Y bueno, además de estas 23 zonas que tenemos, también tenemos 6 zonas aparte para practicar túneles, ya que recuerda, los túneles son muy importantes al final de cada partida para poder defendernos y rotar bien, y por supuesto no fallar en el intento. Por eso te recomiendo que también los practiques. Nos vamos a meter al primer túnel y como pueden ver es muy sencillo, solo empezamos a movernos y a la vez a cubrirnos y a avanzar. Una vez que terminemos este mapa, vamos a este otro que se llama Raider Peace Control curso de edición. En este mapa lo que vamos a hacer es básicamente un resumen de todo lo que acabamos de hacer en el mapa anterior, solo que esta vez es un recorrido completo sin parar que dura aproximadamente 20 minutos. Pero antes de eso, suscríbete ahora si quieres aprender trucos, consejos y mucho más para mejorar en Fortnite. Todo esto, si lo haces todos los días sin importar qué pase, en muy poco tiempo formará parte de tu memoria muscular, la cual es una característica de un jugador pro player de Fortnite. Una vez que hayas practicado los movimientos básicos del Peace Control, vamos a este mapa llamado Peace Control y Crosshair, en el cual practicaremos nuestro Crosshair. Y si no sabes qué es hacer el movimiento óptimo y perfecto para editar una pared o cualquier construcción. Si se dan cuenta al editar ustedes, hacemos un movimiento muy largo e innecesario, entonces este mapa nos va a ayudar a corregir eso. Tenemos para practicar paredes, pisos, conos, túneles, Peace Control y Free Build. Nos metemos a paredes, por ejemplo, y solo tenemos que hacer lo que nos indica el mapa. Como pueden ver, nos aparece como una especie de circulito en el cual tenemos que básicamente hacerlo lo más pequeño posible para que nos acostumbremos y con el tiempo le cojamos más práctica, y básicamente así con todo el mapa. Recuerden que para que nos salga muy bien esto tenemos que hacerlo despacio, y a medida que lo practiquemos le vamos subiendo el nivel poco a poco y lo hacemos un poquito más rápido. Y en algunas zonas de este mapa, por ejemplo en Peace Control, vamos a tener una pequeña guía que nos indica cómo se hace cada cosa. Por ejemplo, aquí ustedes vienen a Peace Control y por ejemplo, como pueden ver, aquí está todo vacío. Si no saben qué hacer, solamente le dan a este botón y nos muestra automáticamente una pequeña guía de cómo se haría cada cosa en caso de que no sepamos, y ya solamente lo repetimos y listo. Puedes hacer esto todas las veces que quieras, pero recomiendo hacerlo una vez al día. Pero la verdad depende de ti, depende de qué tanto quieras mejorar o cuánto tiempo te queda libre. No olvides que si tienes alguna pregunta o duda puedes comentarla abajo en los comentarios. Ahora pasaremos a nuestro último mapa llamado Edición Realista de Tito versión número 4. En este mapa aprenderemos a aplicar y a usar todo lo que ya hemos aprendido, pero como si estuviéramos en una partida verdadera y real con gente de verdad. Este mapa es para principiantes, así que no creo que se te dificulte mucho. Además, tiene una gran variedad de ejercicios de edición. Este mapa cuenta con 4 secciones diferentes, las cuales son Peace Control fácil y avanzado, y ediciones realistas fáciles y avanzadas. Entonces lo bueno de este mapa es eso, que si eres un jugador principiante o avanzado o simplemente quieres calentar, puedes escoger lo que tú quieras.
si difícil o fácil. Ahora pasamos a nuestra siguiente categoría y te preguntarás cómo voy a aplicar esto y todo lo que me has enseñado, Fabi, a una partida real con jugadores en arena. Como probablemente esperas, es bastante fácil hacer Peace Control en una partida real. Solo es cuestión, como ya dije antes, de creatividad y de ver cómo matar al enemigo de tantas formas que hay. Tienes que entender que este es un nivel fundamental por el que tienes que pasar para dar el siguiente paso y aplicar todo esto en una partida. El problema es que a la hora de aplicarlos cuando se vuelve un poco frustrante, ya que nunca te va a salir como tú quieres. Por eso lo que voy a hacer a continuación es un pequeño proceso y te lo explicaré paso a paso para que lo hagas y puedas llevar tu Peace Control a partidas verdaderas y reales en arena. Y para el primer paso necesitas aplicarlo en un entorno realista 1 contra 1. Con esto me refiero a que tienes que aplicarlo en un entorno bajo estrés, donde puedas aprender y aplicar tus técnicas pero con alguien real. Una vez que encuentres a esta persona o jugador para el 1 contra 1, simplemente comienzas a pelear y durante estas peleas, obviamente querrás jugar normal e intentar ganar la pelea. Pero también tienes que concentrarte en usar las técnicas que aprendiste, así que aunque hagas 1 contra 1 y intentes ganar por lo que sea, también debes intentar aprovechar cualquier situación para aplicar estas técnicas de una manera muy segura. Y si estás haciendo lo correcto y estás aplicando esto de una manera segura, van a pasar dos cosas. Primero, vas a aprender la técnica desde una perspectiva mecánica, ya que vas a analizar cada jugada que hagas y aprovecharás cualquier situación para utilizarla o no utilizarla dependiendo pues la situación en la que te encuentres. Esta técnica de practicar 1 contra 1 te puede ayudar mucho para las partidas reales y con gente de verdad. Para el segundo paso necesitas aplicar esto ahora a un entorno semi-realista. Y con esto me refiero que debemos aplicar el Peace Control pero ahora en un entorno similar a una partida verdadera en arena. El problema es que tampoco queremos un entorno donde el Peace Control sea la máxima prioridad. En realidad queremos algo donde podamos usarla de forma natural sin tener que forzarla o sentirnos sin confianza porque a lo mejor hay mucha gente pro. Y para esto podemos empezar a utilizar el Peace Control en refriega de equipos o partidas públicas. Para que me entiendas mejor, tu objetivo aquí va a ser jugar normal y usar el Peace Control siempre que veas la oportunidad de usarlo. Además también obviamente que puedas jugar libremente y sentirte libre de experimentar y hacerlo correctamente, ya que la mayoría de los jugadores van a ser malos y de esta manera, aunque sean malos, tú mejorarás tu Peace Control y empezarás a tener la confianza que necesitas para tu Peace Control y poder llevarlo a una partida de verdad donde sabes que la mayoría de los jugadores son pros, ya que sí, la confianza es un factor importante aquí y muchos jugadores aprenden a usar las mecánicas de Peace Control pero nunca las aplican por falta de confianza. Entonces practicar en partidas donde haya gente muy mala te ayudará a construir esa confianza y experiencia que te falta para llevar tu Peace Control a otro nivel. Y el último paso y la hora de la verdad es que aquí básicamente es hora de empezar a jugar partidas en arena y sacar tu jugador tryhard que llevas en tu interior. Y con el tiempo cada partida que juegues y experiencia que acumules se sumará a tus técnicas que aprendiste y se volverán tu punto fuerte. Así que deja de escuchar a esas personas que dicen que solo jugando mapas en creativo vas a aprender Peace Control, cuando la verdad no es así y que en verdad necesitas confianza y experiencia. Y si quieres mejorar aún más tu Peace Control, por aquí te dejaré este video de errores que no debes cometer a la hora de hacer Peace Control, así que ve y míralo para que mejores. Adiós.